buenas tardes. Bueno, Qué primero... presentación, qué presentación. Sí, no, siempre son así, la verdad. Lo único que le quiero decir, Sí. no por corregir, sino simplemente por Corregir, no pasa nada. No, pero por aclarar, ayudante de campo de Juani era Leo Squadrone y Lorenzo Frutos, Ah, bien. y yo era ayudante analista del equipo de allá de Arabia. Bueno, con más razón, entonces muchísimo más interesante porque el analista es poco tomado en cuenta y te hace un gran laburo. Sí. ¿Cuántos videos mirás por día? No, allá fue una locura, chicos, te digo la verdad. ¿Cuántos videos llegaste a mirar por Y día? yo miraba 6-7 partidos por día, no dormía, aparte porque no conocía nada del fútbol árabe, Claro. es verdad eso, pero como allá había mucho tiempo para poder trabajar, tratábamos no dejar ningún detalle al azar y mirábamos mucho fútbol para poder aprender. Es algo nuevo, porque no, se está ahora haciendo. Por eso digo, quizás va a ser mucho más rico porque un analista no solo te da cuenta y laburan un montón, loco, laburan como negro, hermano. Y también ibas partido a partido, o sea, ibas a la cancha, partido a partido, y ibas a mirarlo. Sí. Nosotros trabajamos en conjunto con Juan y con los ayudantes de campo. Si bien analizábamos al rival, también analizábamos el equipo propio. Claro. Filmábamos todos los entrenamientos, filmábamos los partidos que nos tocaba jugar a nosotros y después obviamente mirábamos los últimos 4 partidos del rival y ahí después definíamos la pelota parada, definíamos las marcas, definíamos un montón de cosas que por ahí muchas veces lo que la gente no ve y lo que el cuerpo técnico prepara en el día a día, que no solamente son las 2 horas que se entrenan, sino que el cuerpo técnico labura entre 7 y 8 horas por día. Es un laburo importante. Lo hacía Ramón Sí. Díaz, lo hacía Olan, creo que lo hacía también. Puede Si ser. mal no recuerdo. Sí, ahora la mayoría de los cuerpos técnicos de Primera División, Nacional B y hasta te diría de Primera B tienen su analista propio. Y también los clubes de a poco Sí. van invirtiendo también en ese sector del cuerpo técnico porque se dieron cuenta que cada vez avanza más rápido, que cada vez se utiliza más y que ya va derecho a tener la misma importancia que un ayudante de campo. Lo que pasa es que va a ser raro acá en Argentina tener un ayudante así de... Es raro. Sí, es raro recién. En realidad el analista viene de hace muchísimo tiempo, de hace mucho tiempo. Quizás en otra disciplina estaba más aceptado y dentro del fútbol ya se usaban los videos de la época de Bilardo. Ahora está mucho más... La videoteca Sí, tiene el doctor. sí. Fortuna lo que Sí. hicieron, no la quiere vender. Es más, el otro día yo lo escuché hablar y él dijo el día que yo no esté más, ya mi esposa Gloria sabe que eso lo tiene que cerrar con llave y no lo puede abrir nadie. Sí. No lo puede abrir nadie. Lo de Bilardo es... Se va a quedar, el Bilardo se va a quedar ahí eternamente. Sí, Cuando sí, quieran sí. abrir la puerta va a salir el doctor contándote una anécdota y van a salir todos. Sí, lo van a ver ahí. Contame, Juan. Bueno, primero agradecerte, ¿no? ¿Cómo es Arabia Saudita? ¿Cómo es estar en ese país? La verdad. Porque no conocemos mucho. No, es que no se conoce más que Claro. por lo que hemos podido leer o estudiar en la escuela, o mismo Claro. si alguno está interesado por saber de historia más que nada, porque Claro. es un país que no está abierto al turismo, no se puede visitar. Toda la gente que llega que no es saudí tiene que llegar por una invitación y con una visa de trabajo, así que no está abierto. Es una cultura muy complicada, muy difícil, muy cerrada. Claro. Ellos tienen su religión, no está permitida otra religión, el cristianismo está perseguido, son muy ortodoxos, rezan 5 veces al día. Ahora estamos en época de Ramadán, que Claro, es un ayuno encima. Claro, Sí. es un ayuno muy grande. Y para nuestra profesión, que es la de jugador y cuerpo técnico, es muy complicado porque Claro. los jugadores pierden muchos kilos, llegan sin comer a la Pero competencia. ellos no tienen algo, no sé, porque me voy a meter un tema religioso, no pregunto nada. Pero es un tema no hay una religioso. forma de Sí, compensarlo, ellos tienen una forma de compensarlo. Ahora la selección pidió que si los jugadores están concentrados pueden no hacer el ayuno. Y parece que se lo iban a permitir. Claro. Pero Sí, son muy ortodoxos, muy comprometidos. Porque el mundo musulmán en términos futbolísticos está abriéndose al mundo, los ortodoxos son cada vez más permisivos con los deportistas porque les interesa. Claro, sí. Aparte la selección de Arabia Saudita
Va a estar en vamos Rusia a 2018. hablar del mundial, es un gran mundial el 94. Ah, sí. Y el fútbol árabe, que ahora vamos a preguntar, vos estás en el Al Hilal, ¿no? Sí, estábamos en ¿Está bien dicho Al Hilal? Es Gilal. Hilal. Al Hilal. Al Hilal. El equipo de Jorge Ramón, recién yo cuando salí a cabo, claro, que fue el equipo de Jorge Ramón. ¿Qué club? ¿Cómo es? No solo la vida del fútbol árabe. Si Mirá. tiene que jugar de noche, ¿verdad? Tiene que jugar todos los partidos de noche, se cagan de calor, ¿no? Es terrible el clima. En este momento, ayer hablé con Juan y Brown y me comentaba que fue el día más caluroso y hizo 50 grados. 50 grados reales. Imposible, imposible. Y nos quejamos. Él había citado a los jugadores para arrancar el entrenamiento a las 10 de la noche. Entonces así se complica mucho. Por eso te digo que hay que estar mucho en el detalle, mucho en todos esos temas que uno se empapa cuando llega allá. Porque yo te digo la verdad, cuando a mí me llamó Juani para viajar, yo no sabía con qué me iba a encontrar. Si bien yo en ningún momento dudé de ir y lo decidí con mi familia la posibilidad que me llegaba, pero no era fácil. Son 25 horas de vuelo, llegás allá, todo el mundo... Algunos hablan en inglés, si no tenés que estar con un traductor. Y bueno, Juani allá hizo una carrera que muy pocos técnicos lo logran, ¿verdad? Estuvo 3 años trabajando en las divisiones menores y le llegó la posibilidad por parte del ofrecimiento del príncipe, quien era dueño del club y que había rescindido el contrato con Ramón. Juani no se lo esperaba, él estaba trabajando en la categoría reserva, que allá se llama olímpica, y bueno, cuando le llegó la posibilidad, en realidad él se sorprendió muchísimo porque estaba el equipo a 5 puntos puntero, el segundo venía a 5 puntos, faltaban 2 meses de competencia, y bueno, cuando me llamó a mí es muy difícil decirle que no era una posibilidad así. En el análisis que hice yo para poder viajar decía, lo peor que puede pasar es que choquemos la Ferrari, que no podamos salir campeón. Claro. Y bueno, en ese caso hubiera sido experiencia, hubiera sido conocer otra cultura, hubiera sido arrancar de este otro lado que es ya no ser jugador. Pero bueno, viajé, gracias a Dios nos fue muy bien, pudimos mantener la diferencia que había sacado Ramón y poder ayudar al club para que salga campeón, porque nosotros en realidad estuvimos trabajando 2 meses, que es muy poco. Claro, si bien sí. Juani logró poner a los jugadores la idea que él pensaba, mucho del campeonato se lo deben a Ramón. No Sí, sé, lo sumamos a vos. perdóname. No pasa No nada. te veo de allá. En primer lugar, bueno, Juan, agradecerte al aire que hayas venido. No, es un gusto la invitación. En segundo, bueno, felicitarte tanto a vos como a Juan y Bram y a su cuerpo técnico por el campeonato que lograron. En relación a este logro, en ese tiempo que tuviste, ¿hubo ADN estudiantes? Y la verdad que el 80% del cuerpo técnico era pincha. Me imagino. Era pincha. Padrones, Juan y Brown, yo. La verdad que sí, uno lo que aprende en Estudiantes no se olvida nunca más. No. Y cuando salí de Estudiantes, seguramente cada club tendrá su idiosincrasia y cada club tendrá su manera de ir llevando a sus jugadores, pero yo que viví la escuela de Estudiantes es algo que se lo voy a estar agradecido de por vida, porque te enseñan a manejarte en la vida, te enseñan a manejarte dentro de la cancha de fútbol, te enseñan a manejarte fuera de la cancha de fútbol. Cuando uno escucha a la gente de hablar de ADN y hablar de la escuela de Estudiantes, y uno que la vivió, uno que pasó por todo, yo me acuerdo cuando era muy chico, arranqué jugando en Liga Metropolitana, en ese momento había Liga Argentina, había una cantidad de chicos impresionante, pero bueno, cuando uno ya empieza a tener 16, 17 años y empieza a perfilar que quiere seguir jugando al fútbol, Estudiantes te brinda todo. Y en ese momento no era el Estudiantes de hoy. Yo me fui de Estudiante en el año 2005 y de ahí para adelante vino la década, una década hermosa Sí. de Estudiantes, donde ganó todo, Soñada. donde llegó Verón, donde se hizo todo. Así que volví a ir al country, volví a ir a jugar amistosos, volví a ir a ver entrenamientos y uno ve que todo va avanzando, que todo va mejorando, pero que la escuela de Estudiantes sigue intacta y cada vez que uno escucha a los chicos, a los técnicos de Estudiantes se da cuenta cuáles son los valores que tienen, ¿verdad? Yo Es creo una que- familia, ¿no? Como se dice. Sí. Y aparte,
Si bien a mí nunca me tocó jugar en primera y en Estudiantes no hice ni siquiera un contrato, cuando vos salís y decís que venís de Estudiantes, te respetan en todos lados. Te respetan en todos lados. Así que sí. En el Gilal también intentamos imponer un poco eso que tanto bien nos hizo al cuerpo técnico. Bueno, hablaban de una escuela y te fuiste a otra escuela que es la escuela de Everton, porque es una escuela también y es familia también. Totalmente. ¿Qué decir de ese club? Y decime, y hace poco salieron nuevamente campeón y no están por jugar el argentino. Sí, bueno, ni hablar que el club está en continuo crecimiento. Sí. Me encontré con unas instalaciones muy buenas. Como vos decís, es una familia porque tanto muy buenos mates, Gonzalo. Gracias. Porque tanto los jugadores como el cuerpo técnico hace muchísimos años que vienen entrenando juntos. Claro. Y enseguida vos llegás al club y ya te das cuenta de lo que se trata, te tenés que adaptar, tenés que estar a la altura. Es un club que pelea cosas importantes, si bien lo hace desde el amateurismo, tratan de hacerlo de la mayor profesionalidad posible. Y ahora salieron campeones y la verdad que revirtieron un descenso injusto del torneo pasado, algo que no había estado bueno, pero por lo menos pudieron ascender y sacarse esa espina. Y están punteros también del torneo. Sí, está en la liga local y aparte de eso, que a Everton siempre se le destaca porque nunca fue invitado a jugar el torneo. Ellos se ganaron el ascenso en cancha en el año 2013. Así que eso para mí es muy valorable. Lo sumamos al operador, a Nicolás, que es prácticamente un integrante de este programa. Bueno, Juan, gracias por estar en la radio. Mi pregunta es técnica. ¿Cómo es el montaje en un entrenamiento de las cámaras? ¿Se hace un seguimiento especial a algunos jugadores? ¿Se pone fijo en algunos sectores? ¿Se inicia la defensa? ¿Cómo es también volcar todo eso, recolección de información? ¿Cómo es el trabajo técnico en ese caso? No, está buenísima la pregunta, porque muchos piensan que un analista es solamente ver un video, cortarlo y mostrárselo en la charla o al técnico para ver qué le tiene que decir a los jugadores. Y no es así. Dependiendo del club, te tenés que adaptar a cómo tenés que trabajar, obviamente. En el Gilal yo tenía todo para poder trabajar bien. Teníamos 2 cámaras profesionales, teníamos micrófono, teníamos un montón de cosas que en la realidad de acá de Argentina por ahí estamos medio lejos de eso. Claro, más limitados. Sí, incluso hace poco el miércoles pasado estuve en una charla que se hizo acá en Buenos Aires, fueron los analistas más grosos de acá de Argentina y estaba el chico que es analista acá de Gimnasia, que yo por irrespetuoso ahora me olvidé el nombre, pero bueno, él contaba cómo era su experiencia trabajando en Gimnasia. Mira. Y a su vez estaba el de Lanús, estaba el de Boca y cada uno hacía su laburo, pero adaptándose a las posibilidades que le daba el club. Claro. Yo, con mi manera de trabajar en el Gilal, estaba mucho más facilitada, digamos, porque ya tenía todas las posibilidades para poder trabajar. En otro club se te hace un poco más difícil o por ahí vos tenés que tener tus propias cosas, tu filmadora, tu dron, tu computadora. Allá nosotros filmábamos todos los entrenamientos, después del entrenamiento lo desgrabábamos junto con Juani, mirábamos las imágenes, a ver si había cumplido el objetivo que él quería para ese entrenamiento. Y después de eso hacía una edición. Yo manejo 2 programas, uno que edita, el otro que corta, y se lo mostrábamos a determinado jugador que Juani quería corregir durante la semana. Y después le hacíamos un video más global para preparar el día de partido y el día de la charla. Claro, Así más al grupo. Sí, esa fue la manera de trabajar de nosotros en el Gilal. Y la parte de las traducciones, ¿tenían gente solamente que adaptaba lo que dicen ustedes? Sí, teníamos un traductor, incluso teníamos a un jugador argentino, estaba Ezequiel Ceruti con nosotros. El Pocho, El Pocho Ceruti, ex estudiante también. Sí. También tiene ADN estudiante. No se olvida del club. Muy bien. No se olvida del club. Y bueno, mediante el traductor también les explicaba lo que Juani quería decirles. Igualmente hay muchos jugadores que hablan inglés y Juani también se lo hablaba en inglés. Bien. Y ahora, bueno, nada, de la misma manera tratar de trabajar acá. Te escucho a vos y me hace la foto de Maradona hablándole en inglés a los jugadores
riéndose, no. Estaba Diego ahí cerca, pero él estaba en Dubái. Sí, pero esas cosas raras que habla el Diego en inglés, ese raro inglés. Sí, que hay que ver si lo entendían o no. Sí. Por otra parte, Juan, yo te preguntaba sobre el ADN porque, de estudiantes, porque como sabrás, no hay cábalas, sino costumbres. Sí. ¿Tenían costumbres allá? Suponete, andaban de racha y tenían que seguir con la... Mirá, te digo la verdad, nuestra mayor costumbre era trabajar, digamos. Claro. Pero había. Por casualidad justo íbamos siempre a la misma barbería, íbamos a la peluquería, pero de casualidad, Claro. no era que lo hacíamos por otra cosa. El verde no existía, ¿no? No, remera verde no, desaparecieron todas las pecheras de ese color. Pero porque el club es azul y celeste. Es por eso. Claro. Es por eso, verde no había nada. Y por otro lado, como te dije en la presentación, estás muy ligado a Cambaceres. ¿Cómo ves esta nueva etapa de Camba en la D? La verdad que el descenso fue muy triste, pero se veía venir. Sí. Crónica de la muerte anunciada. Sí, era así y creo yo que tenía que pasar. ¿Por qué? Porque hacía varios años que venía zafando Claro. y siempre se ataba todo con alambre y ahora lo encuentro en una situación muy desfavorable. El alambre está oxidado. Sí, está muy desfavorable. oxidado, sí. Entonces, ahora sí hay que trabajar de verdad, ahora sí hay que empezar de cero. ¿Está la capacidad de empezar de cero y trabajar de vuelta? Es que lo tenés que hacer, si no el club no existe más. Sí. Si vos no empezás de cero, ahora el club desaparece, porque la D es un torneo amateur, es un torneo donde no podés contar con profesionales. Sí, nos contaban cuando vinieron. Pocos chicos, jugadores ¿no? mayores y a mí en enero me había llamado Nacho González para dirigir una división inferior y me habían dado la quinta división antes de yo viajar al Gilal. Y cuando me acerqué al club me contaron del proyecto, me contaron lo que querían hacer y bueno, como siempre, viste, a uno cuando le hablan de frente y te cuentan las cosas que piensan hacer, uno se entusiasma y había empezado a dirigir la quinta división. Incluso ahora cuando volví de allá, volví a darle una mano al club. Estoy con los chicos de inferiores, estamos trabajando en quinta división y la verdad es que Cambaceres necesita de todos de verdad porque necesita resurgir y tiene que ser un trabajo arduo para volver a puede en ser un el que año? fue. No, yo creo que no. Si Dios quiera puede ascender, Dios quiera lo encuentre el año que viene en la C, pero es muy difícil decirle a la gente, sí, por ser Cambaceres, por el nombre que tiene que volver en un año. Hay que ser realista. Sí, no. Un club que descienda a la D pasa entre 2 y 3 años hasta volver a ascender. Estadísticamente se dio así. Dios quiera que Cambaceres sea la excepción y vuelva al nuevo. Ojalá vuelva. Dios quiera. Te quiero preguntar por Almagro. ¿Cómo fue tu paso por ese club que hace poco estuvo Y hizo muy cerca de buena ascender a campaña. primera? Y hizo muy buena Sí, campaña. perdió Sí. 3 ascensos, increíble. Sí, fue En increíble. 10 días. En 3 ascensos en 10 Sí. días con Bataglia. Una pena, sí. Bueno, Almagro me encuentra a mí libre de estudiantes en el 2005. Sí. Justamente en ese año yo conozco a Juan y Brown, porque Mira. él vuelve de Talleres y se empieza a entrenar con nosotros en cuarta división. Y da la casualidad que él vivía a 5 cuadras de la casa donde viven mis viejos, que es donde vivía yo. Entonces ahí empezamos a viajar juntos, hicimos una gran amistad y yo lo había tenido al Tata de técnico cuando estuvo Bilardo en el grupo especial que se había formado en Estudiante. Entonces el Tata agarra la primera de Almagro prácticamente descendido, faltando 5 fechas, Claro. con visión de agarrar Nacional B. Entonces cuando termina el año, Juani me pregunta si me interesaría ir a entrenar a Almagro porque el padre se acordaba de mí y quería ver cómo estaba futbolísticamente. Entonces, bueno, ni hablar que le dije que sí, estuve a prueba, me fui de pretemporada a prueba Sí. y bueno, ahí gracias a Dios el Tata me hizo contrato y estuve 3 años en Almagro que fueron increíbles porque yo me fui libre de estudiante y no sabía qué iba a ser de mi futuro, tenía muchísimas ganas, pero también es muy difícil porque hay muchos jugadores, Claro. hay muchos intermediarios, el fútbol cada vez es más difícil y la verdad que a mí, yo todo lo que soy en el fútbol se lo debo al Tata Brown y a Juan y Brown que en ese momento
te dan una mano, ¿viste? Porque después vos tenés que demostrar, pero hasta que te ven, hasta que podés entrar, necesitas de alguien que te ayude. Así que de Almagro las mejores anécdotas. Aparte ahí me hice muy amigo de Nico Tauber, viajábamos los tres juntos, ¿viste? Y entonces yo tenía 20 años, ellos ya eran jugadores de primera, habían pasado por varios clubes y yo aprendí todo con ellos, todo lo aprendí con A ellos. Nico lo conozco, el primo de Nico es un amigo mío del barrio. ¿Quién, Ramiro? No. Ah, otro. Y ha ido una o dos veces cuando eran chicos ellos al barrio y yo no podía creer. Yo era chico y Nicolás Tauber, cuando todavía estaban estudiantes. Claro. Igual más lindo que si lo ves en la Roma se lo hizo otra, güey. Sí, Nico debutó muy joven. Nico se hizo cargo de un arco muy joven, con la personalidad que tenía, le bastó, pero bueno, después Estudiantes eligió por otro lado y él siguió su carrera y nos encontramos ahí en Almagro. Mi última pregunta, le muevo al fútbol árabe. ¿Van a encarar ustedes la Copa de Campeones de la AFC o están interinos ustedes? No, a nosotros se nos terminó el contrato después que terminó la participación en el torneo de la liga, digamos. Nosotros salimos campeones, el príncipe se va, agarra un presidente nuevo y bueno, a nosotros nos cumple con nuestro contrato y ellos están libres para llamar a otro técnico. El Gilal es un club muy grande y yo creo que va a llevar un técnico de mayor recorrido. Por más que Juani tenga su capacidad y el cuerpo técnico esté a la altura, van a llevar un nombre importante. Juan de Plata tiene. Sí, no, eso ni hablar, son muy ostentosos, son muy ostentosos. Y bueno, y estando acá, nos convocó Sebastián Saja, a Juan y a mí, para formar parte de su cuerpo técnico. Y arregló para dirigir Agropecuario Carlos Casares. Buen Así club, sí. muy buen Que hizo muy buena campaña también. Sí, muy buen club. Agropecuario deja fuera Almagro en el reducido. Sí. Muy bueno, Claro, que van a claro. tener oportunidad de trabajar porque hay Sí, eso también. Claro. Sí, tiene la espalda de Robocopatel, yo lo fui a enfrentar con América de Pirán, sé que es un club que está en continuo crecimiento también, pero bueno, es un pueblo de 18.000 personas, es muy chiquito, es un club del interior, pero no por eso se achica contra los grandes. Es una gran campaña. Es un club que hizo una campaña, tuvo 5 ascensos en menos de 7 años. Tiene un Que se plantel- pesca muy bien, ¿eh? Sí, Se sí. pesca muy bien ahí. Bueno, la pesca no sé porque nunca pescado. Así que no. ¿Ha pescado Agre, Carlos Casares? Pero Bueno, Todos hemos pescado. En época de hambre hemos pescado mal. ¿quién no? Ah, amigo. La última de Vamos a parte. arrancar, chabón, de pelote. No, dejémoslo acá, por la duda. ¿Cómo fue tu paso por Tandil? Por Santa Marina. Por Santa Marina. Otro que hizo muy buena campaña. sí, bueno, Santa Marina, sí, yo fui a jugar al antiguo Argentino A. De Almagro, después de estar 3 años, me fui de Almagro y por un intermediario llego a Santa Marina, que yo 23 años tenía, 24 recién cumplidos, nunca me había ido de mi casa, no sabía lo que era irme al interior, no sabía lo que era Argentino A y me sirvió de muchísima experiencia, Tandil es hermoso, es una ciudad hermosa, yo no conocía, me encantó para vivir, dejé amigos ahí, pero estuve muy poco en Tandil, yo estuve 8 meses, me hubiera gustado seguir quedándome, pero bueno. El fútbol es así. Sí, el fútbol es así. Pero bueno, en ese momento Santa Marina era solamente el lugar donde entrenábamos y era el negocio del presidente que era el que nos pagaba y no había más nada. Ahora Santa Marina creció muchísimo más. ¿Cómo viste la entonces- campaña? No, que Santa Marina, cuando estuve yo ahora. Como cuando estuvo con el club de vos. Cuando estuve yo, mira, se formó un plantel muy rápido en donde nos encontramos jugadores que después tuvieron cada uno su crecimiento. En ese momento yo me acuerdo, me hice muy amigo de Tony Bertoya y de Manuel, el arquero, y Emanuel Jiménez, que es un volante central que ahora está en Morón, con el bicho Rosier. El cordobés. Sí, es cordobés, muy bien. Bueno, Y hicimos una buena campaña, quedamos fuera con Boca Unidos que después asciende. Después asciende eso. A los años posteriores, después Santa Marina logra el ascenso. Y logra posicionarse en Nacional B.
Bueno, no sé si alguno de los chicos quiere preguntar algo más, si no Sí, lo liberamos. la última de mi parte, a mí me gustaría saber, Juan, cómo ves a la selección de cara al Mundial, que cada vez falta menos. Y es un pregunta. tema. Bueno, vamos. La vemos toda por tele, como es, ¿eh? ¿O no? Sí. No, Argentina está en un momento que todos le exigen la alegría que por ahí no tenemos en el país y los cargamos a los jugadores de muchas cosas que por ahí no son superhéroes, digamos, ¿viste? No son superhéroes. Si No. bien tenemos a Messi, tenemos jugadores de primer nivel, un mundial es un mundial y cada vez que pasa el tiempo más se valora a los campeones del 78, a los campeones del 86. Yo no voy Y a a- valorar los campeones del 78. Por eso te digo, y a los subcampeones del último mundial cada vez más se lo va a valorar. Y a la campaña que hizo Sabela con Muñal y Camino del profe Blanco. Porque no es fácil. En un mundial, bueno, te dejo Bilardo, perdés el partido y te volvés. Sí, Te volvés. es verdad. Pero Bilardo Entonces, mataba al piloto. Y lo bueno, mataba. por eso te digo, entonces, viste, no es fácil. Dios quiera que hagamos un gran mundial. Ojalá. Dios que nos no- debe un mundial. que nos dé una participación larga, que lleguemos Ojalá. a cuartos, a Jugar los 7 final. partidos. Sí. ojalá. Yo quiero eso y después, bueno, ya una vez que llegas a jugar los 7 partidos puede pasar cualquier cosa. Sí, Pero sí. bueno, no es fácil, no es Es tan plata o mierda. Es así, es así. Bueno, lo liberamos. Sí, señor. Liberarlo así. Muy linda entrevista, sobre todo cuando contó lo de Arabia Saudita. Sí. Hay que empezar a tener en cuenta los Sí. chicos que analizan videos, porque hacen un laburo de la Sí. concha y no se los tiene en cuenta. Bueno, lo No se dijo, los tiene en 6, 7 cuenta, por eso, partidos. hermano, Sí, bueno, no. no dormir a este muchacho. Es difícil y más cuando por ahí no sabes nada del fútbol donde vas a trabajar. Sí. Ya es muy difícil. Bueno, te agradecemos, Juan, y te esperamos pronto. Un abrazo de gol. Cuando ustedes quieran, muy buenos mates los de Gonza, y me sentí muy a gusto. chicos. Mucha mierda en agropecuario. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Acá cerca. Sí, por lo menos ya no. verdad. Mi señora es Bien, está más son 500 contenta. kilómetros, pero Sí, mi mamá también está contenta que no estoy a 25 horas, sino que estoy a 300 kilómetros. Eso es Nos importante. alegramos entonces. Bueno, chicos, muchas gracias. Mucha suerte en esta nueva etapa. Gracias. Bueno, corte y volvemos para más avances. Rapidito. Sí.